En el invierno de 1998, en un rincón prohibido de la Sierra Zacatecana, ocurrió un evento que el gobierno decidió enterrar bajo informes falsos de incendios. Una entidad que la ciencia ignora creyó que una cerca de acero reforzado era lo único que la separaba de una victoria sangrienta. Lo que esa criatura no sabía era que dentro de ese rancho no había víctimas, sino una unidad de combate canina forjada en el rigor militar. El aire se volvió espeso, oliendo sudor frío y la furia visceral de una manada que no recibe órdenes. El intruso rompió la cerca pensando que ganaría, pero en la oscuridad, los pitbulls y el cangal estaban a punto de demostrar que hay horrores que incluso los monstruos temen enfrentar. Don Aurelio contemplaba sus manos, un mapa topográfico de cicatrices que narraban décadas de servicio en unidades de búsqueda y aprehensión. A sus 68 años, aquel antiguo entrenador de caninos militares había buscado refugio en la aridez de Zacatecas, específicamente en el rancho Las Sombras, un rincón olvidado donde el polvo rojo parece teñir hasta el alma de quienes lo habitan. Su retiro no era una jubilación dorada, sino un exilio voluntario tras la muerte de su esposa y el agotamiento de una vida dedicada a enfrentar la oscuridad humana. El silencio de las colinas semiáridas se había convertido en su único confidente, mientras el peso de los recuerdos militares se hundía en su espalda como una carga de plomo que ningún descanso lograba aliviar por completo. En aquel páramo desolado, Aurelio ya no buscaba medallas, sino la simple y honesta lealtad de sus animales. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina en el rancho se regía por una disciplina marcial que Aurelio no podía, ni quería, abandonar a pesar del paso de los años. Cada madrugada, antes de que el sol lograra rasgar el horizonte de la sierra, el hombre ya estaba en pie, preparando las raciones de carne cruda para su manada. Sus movimientos eran mecánicos, precisos, reflejando una instrucción que priorizaba la eficiencia sobre la comodidad en todo momento. No había espacio para el desorden en su propiedad, pues el caos solía ser el preludio de la tragedia en los operativos que alguna vez coordinó para el ejército. El aislamiento era absoluto, roto apenas por el crujido de sus botas sobre la tierra seca y el lejano aullido del viento que se colaba entre los matorrales espinosos. Para Aurelio, cada día era una misión de supervivencia contra el olvido y la propia vejez. Sus compañeros de armas no eran hombres, sino 3 robustos pitbulls de una estirpe antigua y un imponente cangal turco llamado Caronte, cuya presencia imponía un respeto casi ancestral. Aquellos animales no eran mascotas en el sentido convencional, sino una unidad de élite que compartía un pacto de sangre tácito con el viejo entrenador zacatecano. El cangal, con su pelaje color arena y una fuerza capaz de derribar a un puma adulto, actuaba como la primera línea de defensa contra cualquier amenaza que se atreviera a cruzar el perímetro. Aurelio los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía, reconociendo en sus ojos la misma ferocidad controlada que él mismo tuvo que cultivar durante sus años en las fuerzas especiales. Juntos formaban una falange impenetrable en medio de la nada, unida por una lealtad que no necesitaba palabras para manifestarse plenamente. El rancho Las Sombras se alzaba como una fortaleza de piedra y madera vieja, rodeado por cercas de alambre de espino que parecían garras metálicas aferrándose al cielo. En 1998, el clima de Zacatecas era particularmente cruel, con días que calcinaban la paciencia y noches que congelaban los huesos hasta el tuétano de los residentes. El paisaje estaba dominado por colinas de tierra bermeja y vegetación xerófila que sobrevivía a base de terquedad, muy similar al propio Aurelio. No había luces de ciudades cercanas que contaminaran la negrura del firmamento, permitiendo que las estrellas brillaran con una frialdad indiferente sobre la soledad del hombre. El viento constante generaba una melodía metálica al chocar contra las vallas, un sonido inquietante que recordaba a las viejas alarmas de campamento en zonas de conflicto. En este entorno, la naturaleza no era una madre, sino una adversaria silenciosa. Aurelio cargaba con un cansancio espiritual que trascendía el simple agotamiento físico de las faenas diarias en el campo mexicano. La pérdida de su mujer había dejado un vacío que ni el trabajo duro ni la compañía canina lograba llenar, convirtiéndolo en una sombra de lo que fue. Los recuerdos de su servicio, marcados por operaciones encubiertas de las que
que nadie hablaba. Afloraban en los momentos de quietud absoluta, como fantasmas que se niegan a ser enterrados definitivamente. El hombre evitaba el contacto con los escasos vecinos, prefiriendo la honestidad bruta de sus perros antes que las mentiras y las hipocresías del mundo civilizado contemporáneo. Su mente era un búnker donde guardaba secretos que podrían incendiar instituciones enteras, pero prefería que se pudrieran con él en la soledad de su rancho. La negación emocional era su armadura, más resistente contra el dolor del pasado. Aunque el protagonista se esforzaba por olvidar, el entrenamiento militar seguía dictando su percepción del entorno, analizando cada cambio en la presión atmosférica o cada crujido inusual. Había visto cosas en la selva del sur y en los desiertos del norte que desafiaban la lógica de los manuales de combate oficiales de la nación. Esas experiencias habían dejado en él una desconfianza crónica hacia la tranquilidad, pues sabía perfectamente que el silencio solía ser el disfraz preferido de los depredadores más peligrosos. Sus oídos, curtidos por detonaciones y gritos, aún buscaban patrones en el caos del ruido ambiental de la serranía zacatecana. Para Aurelio, la paz no era la ausencia de guerra, sino un intervalo breve para recargar las armas y reforzar las defensas del perímetro exterior. Su cuerpo, aunque desgastado, conservaba una memoria muscular que respondía instantáneamente ante cualquier indicio de amenaza inminente. Las semanas transcurrían en una monotonía tensa, donde el mayor acontecimiento era la llegada de un camión de suministros a la entrada de la brecha polvorienta. No obstante, Aurelio comenzó a notar pequeños detalles que perturbaban la armonía de su reclusión voluntaria, señales casi imperceptibles para un ojo que no estuviera entrenado. El comportamiento de los pitbulls cambió sutilmente. Sus juegos se volvieron más alertas y sus miradas se dirigían con frecuencia hacia la oscuridad más allá de las cercas reforzadas. El aire traía consigo olores extraños, una mezcla de almizcle podrido y algo que recordaba al cobre de la sangre fresca, aunque no hubiera carcasas a la vista. El hombre revisaba su escopeta con más frecuencia de la necesaria, sintiendo que algo en la atmósfera del rancho se estaba volviendo espeso y difícil de respirar. La calma aparente era solo un velo sobre una amenaza latente. Caronte, el imponente cangal, era el que más manifestaba la inquietud que empezaba a permear las instalaciones del rancho Las Sombras durante las madrugadas. El perro ya no dormía profundamente en su puesto habitual junto a la puerta principal de la vivienda, sino que patrullaba incansablemente los límites de la propiedad. Sus gruñidos sordos, que vibraban en el pecho de Aurelio cuando éste se acercaba a calmarlo, eran advertencias claras de que algo externo estaba observando desde las sombras. El animal, descendiente de guardianes de ganado en las estepas turcas, poseía una sensibilidad que el hombre respetaba por encima de cualquier sensor tecnológico moderno. No era miedo lo que mostraba el can, sino un reconocimiento de un rival a su altura, una inteligencia depredadora que acechaba fuera del alcance de la luz. Aurelio observaba a su compañero y sabía que el pacto de protección estaba por ser probado. El cielo nocturno sobre Zacatecas parecía cerrarse sobre el rancho como una cúpula de granito negro, asfixiando cualquier esperanza de socorro externo en caso de emergencia. Las sombras proyectadas por los huizaches y los cactus tomaban formas grotescas bajo la luz de la luna menguante, bailando al ritmo de un viento que siseaba entre las piedras. El aislamiento, que antes era el mayor consuelo para el exmilitar, comenzaba a sentirse como una trampa diseñada por fuerzas que él no terminaba de comprender. Cada sombra en el patio parecía esconder un secreto, y cada eco que bajaba de la sierra traía consigo la sospecha de que el mundo natural guardaba horrores antiguos. Aurelio se sentaba en su vieja mecedora de mimbre, con la mirada perdida en la oscuridad, tratando de convencerse de que los fantasmas de su pasado eran solo eso, y no algo tangible. El final de la tranquilidad llegó con la última luz de un martes particularmente frío y seco en el desierto mexicano de finales de los 90. Mientras Aurelio aseguraba los últimos pestillos de las perreras, un silencio antinatural descendió sobre el rancho Las Sombras, apagando incluso el ruido constante de los grillos. Los perros se quedaron inmóviles, con las orejas erguidas y los músculos tensos, como cuerdas de violín a punto de romperse bajo la presión ambiental. Fue en ese instante preciso cuando el hombre sintió un escalofrío que no provenía del clima, sino de una intuición visceral que no le fallaba desde sus días en combate. La tormenta emocional y física que había estado evitando por años, finalmente había encontrado el camino hacia su puerta, armada con garras y una paciencia inhumana. El ciclo de paz del viejo entrenador había concluido, dando paso a una vigilia que cambiaría su percepción de la realidad. La mañana siguiente trajo consigo el primer
indicio de que la paz en el rancho Las Sombras era una ilusión frágil y transitoria. Al realizar su patrullaje habitual por el perímetro norte, don Aurelio encontró un tramo de la cerca de alambre reforzado completamente retorcido, como si una fuerza industrial hubiera jugado con el acero. Los postes de madera de encino, profundamente enterrados en la tierra seca, habían sido arrancados con una violencia que superaba la capacidad física de cualquier puma o coyote de la región zacatecana. El hombre se arrodilló para examinar las marcas en el suelo, pero no encontró huellas claras, solo una presión aplastante sobre la vegetación espinosa que parecía desafiar las leyes de la anatomía animal conocida. Un frío repentino recorrió su columna vertebral, un eco táctil de misiones olvidadas, donde el enemigo no utilizaba uniformes ni seguía tratados de guerra internacionales. El aroma que emanaba del metal desgarrado era una mezcla nauseabunda de ozono, almizcle rancio y algo que recordaba vagamente a la putrefacción orgánica acelerada por el calor del desierto. Aurelio sintió un nudo en la garganta, una reacción fisiológica que su cerebro asoció de inmediato con el estrés postraumático de sus años de servicio activo en las unidades de élite. Sus dedos, callosos por el manejo constante de correas y armas, temblaron levemente mientras rozaban los bordes afilados del cable de acero que había sido cortado con precisión quirúrgica. Aquello no era el resultado de un accidente ni el ataque errático de un depredador hambriento, sino un mensaje deliberado dejado por una entidad que comprendía perfectamente el concepto de territorio y desafío. El hombre respiró profundamente, tratando de estabilizar su ritmo cardíaco mientras su mente militar comenzaba a trazar mapas de posibles rutas de infiltración enemiga. Los rumores en el pueblo más cercano, transportados por el viento y los escasos repartidores que se aventuraban hasta la brecha, hablaban de una carnicería sistemática en los ranchos vecinos del semidesierto. No se trataba de los robos habituales de ganado cometidos por bandas organizadas, sino de hallazgos macabros, donde las reses eran encontradas con las gargantas arrancadas de tajo, pero sin ser devoradas. Los cuerpos de los animales permanecían intactos, secándose bajo el sol, inclemente de Zacatecas, como si el atacante solo buscara el placer del desgarro y la descarga de adrenalina de la ejecución. Aurelio escuchó estos relatos con una expresión de piedra, reconociendo el patrón de comportamiento de algo que no pertenecía al ciclo natural de depredación y subsistencia. Era un sadismo que solo había presenciado en los rincones más oscuros de la selva chiapaneca durante los operativos de contrainsurgencia. El conflicto interno comenzó a devorar la estabilidad emocional del exmilitar, enfrentando su deseo de paz contra un sentido del deber que creía haber enterrado junto a su uniforme. Las noches se volvieron laboratorios de sospechas, donde cada sombra proyectada en la pared de su habitación se transformaba en la silueta de lo que alguna vez llamaron el nahual desgarrado. Aurelio sabía que ignorar las señales era una sentencia de muerte, pero admitir la verdad implicaba aceptar que los horrores de su pasado habían cruzado el umbral de su refugio. Sus pensamientos se volvieron fragmentarios, alternando entre el presente árido y los recuerdos borrosos de laboratorios gubernamentales donde se experimentaba con la biología de lo imposible. La culpa de haber sobrevivido a misiones que otros no pudieron terminar empezó a pesar más que el rifle que ahora descansaba permanentemente sobre su regazo cansado. Caronte, el cangal turco, fue el primero en romper la tensa calma del atardecer con un rosnado que no era de advertencia, sino un aviso del mismísimo infierno. El perro se plantó frente al corral vacío, con el pelo del lomo erizado como una hilera de cuchillos y los ojos clavados en un punto invisible entre la maleza. Los pitbulls se alinearon detrás de él, formando una formación de cuña que Aurelio les había enseñado años atrás para proteger perímetros de alto riesgo en zonas hostiles. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos del hombre se erizaran bajo su gastada camisa de cuadros. No hubo ladridos histéricos, solo un silencio pesado y una tensión física tan real que podía cortarse con un machete bien afilado en la penumbra creciente del rancho zacatecano. El primer ataque físico ocurrió en la periferia del corral de madera, una estructura robusta que Aurelio mismo había reforzado con vigas de ferrocarril para resistir las inclemencias del tiempo serrano. Un estruendo de astillas volando rompió la quietud de la madrugada, seguido por el sonido metálico de las cadenas de seguridad siendo tensadas hasta su límite de ruptura. El hombre salió a la baranda con la linterna táctica en una mano y la escopeta en la otra, barriendo el terreno con haces de luz que solo revelaban nubes de polvo rojo en suspensión. Caronte se lanzó hacia la oscuridad con una ferocidad que Aurelio nunca
nunca le había visto, desapareciendo tras la línea de los huizaches en una persecución silenciosa y letal. Los pitbulls se mantuvieron en la base, gruñendo hacia las sombras que parecían moverse con una agilidad que desafiaba la estructura ósea de cualquier mamífero terrestre conocido. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático se manifestaron en Aurelio como una marea negra que inundaba sus sentidos, borrando la frontera entre el presente y el pasado militar. El sonido de las ramas quebrándose le devolvía el eco de las ametralladoras en las montañas del sur, y el olor a tierra mojada se transformaba en el aroma de la sangre coagulada. Sus pulmones parecían incapaces de procesar el oxígeno necesario, mientras su corazón golpeaba su pecho con la irregularidad de un motor viejo a punto de fallar en plena huida. No era miedo a la muerte lo que sentía, sino el pavor de volver a enfrentarse a lo inexplicable, a aquello que las autoridades habían borrado de los archivos oficiales con tinta de sangre. El hombre se apoyó en el marco de la puerta, tratando de anclarse a la realidad física de su propiedad en Zacatecas. En las profundidades de su memoria, Aurelio rescató imágenes fragmentadas de un informe clasificado que nunca debió leer durante su última etapa como instructor para el gobierno federal mexicano. Los documentos hablaban de entidades biológicas anómalas, seres que poseían una capacidad de regeneración celular asombrosa y una inteligencia táctica superior a la de cualquier unidad de operaciones especiales convencional. Aquellas criaturas, descritas como depredadores evolutivos que habían permanecido ocultos en los pliegues de la geografía nacional, eran la verdadera razón de muchas desapariciones atribuidas al narcotráfico. El hombre recordaba las fotografías borrosas de huellas que no eran humanas ni animales, y cómo el alto mando ordenaba el silencio absoluto bajo pena de traición a la patria. Ahora, mirando la oscuridad de su propio terreno, Aurelio comprendía que el secreto que ayudó a custodiar lo había encontrado finalmente para ajustar las cuentas pendientes. El temblor en sus manos se acentuó cuando Aurelio procedió a cargar cartuchos de posta de grueso calibre en su escopeta Remington, un arma que lo había acompañado en los peores momentos. Cada clic del mecanismo resonaba en sus oídos como un disparo de artillería, amplificado por la sensibilidad extrema que el trauma había desarrollado en sus capacidades auditivas a lo largo de los años. El hombre se obligó a realizar ejercicios de respiración táctica, inhalando el aire frío de la noche zacatecana para calmar los espasmos musculares que amenazaban con inhabilitar su puntería. Sus ojos escudriñaban la línea del horizonte, buscando cualquier anomalía en el movimiento de las sombras o un brillo inusual que delatara la presencia del nahual. Sabía que la criatura estaba cerca, probando sus defensas psicológicas antes de lanzar el asalto definitivo contra el corazón del rancho Las Sombras y su manada leal. El paisaje de Zacatecas, que antes le resultaba familiar y protector, se transformó de repente en un campo de batalla hostil donde cada arbusto de 1900 gobernadora podía ocultar una amenaza mortal. La tierra roja parecía haber absorbido la luz de la luna, volviéndose de un color púrpura oscuro que recordaba a las heridas infectadas que vio en los hospitales militares de campaña. Aurelio sentía que las colinas lo vigilaban, que la geografía misma se había aliado con el intruso para desgastar su resistencia mental y obligarlo a cometer un error táctico fatal. El aislamiento que tanto había buscado para sanar sus penas se convirtió en su mayor vulnerabilidad, pues no había nadie a kilómetros a la redonda que pudiera escuchar sus gritos o prestarle auxilio. El hombre se sentía como un náufrago en un océano de arena y espinas, esperando la embestida de un tiburón terrestre invisible. Al inspeccionar la puerta de acero que protegía el generador eléctrico, Aurelio descubrió marcas de garras que habían surcado el metal con la facilidad de un cuchillo caliente atravesando mantequilla fresca. Las incisiones estaban situadas a una altura de casi 2,5 metros, lo que sugería una criatura de dimensiones imponentes y una fuerza física que superaba cualquier parámetro biológico razonable. El hombre pasó sus dedos por las rebabas de metal retorcido, sintiendo un calor residual que parecía emanar del daño, como si la violencia misma hubiera dejado una huella térmica en la superficie. No había rastros de pelaje ni fluidos corporales, solo la evidencia de una eficiencia mecánica dedicada a la destrucción de los símbolos de la civilización humana. El
nahual no solo estaba cazando para alimentarse, estaba desmantelando sistemáticamente el entorno seguro que el exmilitar había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. La mentalidad militar de Aurelio tomó el control absoluto de sus acciones, desplazando temporalmente el dolor de sus articulaciones y el cansancio de su alma herida por la pérdida de su esposa. Comenzó a instalar trampas de presión y sensores de movimiento caseros que había aprendido a fabricar en los campamentos de entrenamiento de las fuerzas especiales de la nación. Utilizó cables de acero de alta resistencia y estacas de madera afiladas, ocultándolas bajo capas de polvo rojo y hojarasca seca en los puntos ciegos del perímetro del rancho. Cada movimiento era calculado, cada posición elegida para maximizar el daño y proporcionar un campo de tiro despejado desde la seguridad de la baranda principal. No buscaba una victoria gloriosa, sino una defensa encarnizada que le permitiera proteger a Vision, sus perros y conservar su integridad física frente a un enemigo que no conocía la piedad. El sentimiento de ser observado se volvió una presencia física constante, una presión en la nuca que obligaba al hombre a girarse bruscamente hacia el vacío de la sierra zacatecana. En lo alto de las colinas, Aurelio creyó distinguir una silueta alargada y grisácea que se confundía con los afloramientos rocosos bajo el brillo tenue de las estrellas de medianoche. La figura no se movía como un animal, sino con una quietud espectral que sugería una paciencia milenaria y una inteligencia que evaluaba cada uno de sus preparativos defensivos con desprecio. El exmilitar sintió que su experiencia en combate era insignificante ante la magnitud de lo que acechaba en las alturas del desierto mexicano. Las historias de los ancianos sobre los viejos dueños de la tierra dejaron de ser mitos para convertirse en informes de inteligencia táctica que él había desestimado estúpidamente años atrás. La realización de que no se enfrentaba a un animal ordinario, sino a la misma entidad que diezmó a su unidad en el pasado, cayó sobre Aurelio como una losa de cemento. Los detalles anatómicos de la sombra, aunque borrosos, coincidían perfectamente con las descripciones que sus compañeros moribundos habían balbuceado entre estertores de sangre y miedo en la selva. El nahual desgarrado, esa criatura híbrida que los protocolos institucionales intentaron ocultar bajo siglas burocráticas, había regresado para reclamar la vida del último testigo de sus crímenes biológicos. El hombre comprendió que su retiro en Zacatecas nunca fue un lugar seguro, sino simplemente un aplazamiento de un destino que estaba escrito en las cicatrices de su propia carne envejecida. El pasado no estaba muerto ni enterrado, estaba agazapado en la oscuridad, esperando el momento exacto en que el veterano estuviera más vulnerable para atacar con toda su furia. El estado mental de Aurelio se fragmentó aún más, borrando los límites de la realidad lineal y sumergiéndolo en un limbo donde el trauma y la vigilia se entrelazaban peligrosamente. Veía reflejos de uniformes camuflados entre los matorrales de su rancho y escuchaba las voces de soldados que habían muerto hace décadas pidiendo instrucciones por radios que solo emitían estática. La presencia del nahual actuaba como un catalizador para sus peores pesadillas, extrayendo los recuerdos más dolorosos y proyectándolos sobre la geografía árida de su hogar actual en 1900. El norte de México. El hombre se aferraba a la culata de su escopeta como si fuera el único ancla que le impedía derivar hacia la locura absoluta provocada por el horror sobrenatural latente. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que seguía vivo, pero también una señal que el depredador utilizaba para rastrear su posición exacta en el patio. Finalmente, Caronte lanzó un aullido desgarrador hacia el vacío del infierno que parecía haberse abierto en los límites de la propiedad, un sonido que contenía siglos de instinto de protección. El cangal no retrocedió ante la sombra que descendía de las colinas, sino que se preparó para el impacto inminente con una determinación que avergonzaba el miedo humano del exmilitar. Aurelio observó cómo su perro más fiel se convertía en el escudo final entre su fragilidad física y la ferocidad de la criatura que no respetaba las leyes del hombre. La revelación fue amarga. No había escapatoria posible de este encuentro, pues el bosque y el desierto no olvidaban las deudas contraídas en nombre del secreto de Estado. El veterano se puso de pie, enderezó su espalda cansada y se preparó para enfrentar el despertar definitivo de su pasado más sangriento en medio de la soledad zacatecana. El recuerdo de 1978 brotaba en la mente de Aurelio con la claridad de una herida abierta que se niega a cicatrizar bajo el sol de Zacatecas. Fue en las selvas densas de Chiapas donde el entonces joven sargento se enfrentó por primera vez a la anomalía biológica que marcaría
su destino para siempre. La humedad era una manta asfixiante que pesaba sobre los hombros de su unidad mientras avanzaban por senderos que no aparecían en los mapas oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. En aquel entonces, la misión parecía una simple operación de rastreo de insurgentes, pero el ambiente sugería algo mucho más siniestro que el conflicto político humano. El silencio de la fauna local era el primer aviso de que un depredador alfa, ajeno al ecosistema conocido, había reclamado ese territorio como su propio coto de caza privado y sangriento. El hallazgo del primer cadáver militar desmanteló cualquier pretensión de normalidad táctica en la mente de los hombres que integraban la patrulla de reconocimiento especial. El cuerpo del cabo Martínez no presentaba impactos de bala ni heridas de machete, sino que había sido desgarrado con una fuerza mecánica que desafiaba toda lógica balística. Su caja torácica estaba abierta como un libro, siniestro, con las costillas fracturadas hacia afuera por garras que debieron poseer la dureza del diamante industrial. Lo más perturbador para Aurelio fue notar que, a pesar de la carnicería, los órganos vitales permanecían en su sitio, intactos y despreciados por el atacante invisible. No era un acto de alimentación, sino una demostración bruta de poderío físico y desprecio absoluto por la vida humana que portaba un uniforme reglamentario en medio de la selva chiapaneca. Durante las guardias nocturnas, el sonido que emanaba de la oscuridad espesa no guardaba relación con el rugido de un jaguar o el chillido de los monos aulladores. Era un siseo rítmico, casi mecánico, que parecía vibrar en los huesos de los soldados antes de que sus oídos pudieran procesar la frecuencia auditiva. Aurelio, encargado de los perros de rastreo, observaba con pavor cómo sus pastores alemanes se orinaban encima y se negaban a obedecer las órdenes de avance hacia el follaje. Aquellos animales, entrenados para atacar a hombres armados sin dudarlo, lloraban como cachorros desamparados ante la presencia de la entidad que los vigilaba desde las copas de los árboles milenarios. El joven instructor comprendió entonces que la naturaleza había engendrado algo que la evolución humana no estaba preparada para enfrentar con armas convencionales o tácticas militares tradicionales. La aparición de la criatura bajo el haz de las linternas tácticas fue una visión que fragmentó la cordura de los pocos sobrevivientes que lograron verla de cerca. No era un lobo, ni un hombre, sino un híbrido de extremidades alargadas y piel cenicienta que parecía estirada sobre una musculatura de fibras metálicas y tendones endurecidos. Sus ojos no reflejaban la luz como los de un animal común, sino que absorbían el brillo, creando dos pozos de oscuridad absoluta en un rostro que conservaba vestios de una humanidad perdida. La entidad, que los informes clasificados denominarían años después como Abloe, se movía con una fluidez que recordaba al mercurio, saltando entre las sombras con una agilidad que superaba cualquier registro biológico documentado. Fue en ese momento cuando Aurelio supo que la realidad era mucho más oscura de lo que sus superiores admitirían. La respuesta institucional ante el desastre de la misión fue inmediata, fría y diseñada para erradicar cualquier evidencia de la existencia de tales aberraciones biológicas en suelo mexicano. En lugar de refuerzos médicos, llegaron equipos de limpieza especializados, hombres sin nombre que incineraron los cuerpos de los caídos y rociaron químicos para borrar los rastros de ADN. Aurelio fue interrogado durante semanas en instalaciones subterráneas de la capital, donde se le obligó a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de consejo de guerra. Se le ordenó clasificar el evento como un ataque de un grupo guerrillero extranjero, ignorando deliberadamente los informes sobre la anatomía imposible del agresor nocturno. El silencio institucional se convirtió en un fardo que el hombre cargaría durante décadas, una enfermedad del alma que carcomía su integridad mientras el mundo seguía girando con normalidad. La búsqueda del llamado sujeto cero se convirtió en una obsesión secreta para los mandos de inteligencia, quienes veían en la criatura un potencial activo biológico incalculable. Aurelio fue reclutado para una unidad de élite encargada de rastrear anomalías similares en diversos puntos de la geografía nacional, desde 1910. Las cuevas de Guerrero hasta los bosques de Michoacán. Su labor consistía en entrenar caninos capaces de detectar el rastro químico único que dejaban estos nahuales desgarrados, seres que parecían atrapados entre dos estados biológicos permanentes. Durante estos años, el protagonista aprendió que estas entidades no eran místicas, sino depredadores evolutivos que habían habitado las sombras de México desde antes de la llegada de los conquistadores españoles. Cada misión exitosa implicaba un nuevo entierro de la verdad, un sacrificio humano más en el altar de la seguridad nacional y el secreto
secreto gubernamental. El horror original alcanzó su punto máximo cuando la unidad de Aurelio encontró un criadero natural en una zona remota de la Sierra Madre del Sur. El lugar exhalaba un olor a amoníaco y sangre seca que saturaba los pulmones, provocando náuseas instantáneas incluso en los soldados más experimentados del equipo de intervención rápida. En las paredes de la gruta, incrustadas en una sustancia orgánica similar a la resina, se encontraban restos de equipo militar y jirones de ropa civil de personas desaparecidas décadas atrás. No era solo un nido de depredadores, sino un archivo biológico de las víctimas que la criatura había reclamado para mantener su propia existencia parasitaria en el tiempo. La revelación de que el gobierno conocía la ubicación de estos sitios y permitía su existencia para fines de investigación fue el golpe definitivo a la lealtad del instructor. La masacre final de su unidad ocurrió en una noche sin luna, similar a la que ahora lo envolvía en su rancho zacatecano, marcando el fin de su carrera militar. La entidad que rastreaban no cayó en la emboscada planificada, sino que revirtió los roles con una inteligencia táctica que humilló los manuales de guerra de las fuerzas especiales. Aurelio escuchó por la radio cómo sus compañeros eran silenciados uno a uno, sus gritos interrumpidos por el sonido de huesos triturados y el rasgar de tejidos resistentes. Solo él sobrevivió, escondido en un foso de lodo y cubierto con el olor de sus propios perros muertos para camuflar su rastro vital ante el depredador. Aquella experiencia le enseñó que la supervivencia no dependía de la valentía, sino de la capacidad de volverse tan invisible y desalmado como el monstruo que lo estaba cazando activamente. El papel especializado de Aurelio como manejador de perros de guerra le otorgó una perspectiva única sobre el comportamiento de estas entidades biológicas anómalas a lo largo de los años. Los animales no veían un monstruo legendario, sino una falla en el tejido de la naturaleza, una aberración que provocaba una respuesta de pánico biológico inmediato en sus sistemas nerviosos. El protagonista tuvo que desarrollar técnicas de entrenamiento brutales para obligar a los caninos a enfrentarse a lo que sus instintos les ordenaban evitar a toda costa. El uso de collares de descarga, estimulación sensorial extrema y la selección genética de las razas más agresivas fueron las herramientas necesarias para crear una fuerza de choque canina. Sin embargo, cada perro que Aurelio perdía en combate se sentía como una parte de su propia humanidad siendo devorada por la oscuridad de las misiones encubiertas oficiales. El terror reflejado en los ojos de sus animales durante aquellos años de servicio era el termómetro más preciso para medir la proximidad de un hablo-e en el terreno. Aurelio recordaba cómo los pitbulls de combate, conocidos por su tenacidad inquebrantable, se quedaban catatónicos cuando el viento traía el aroma del nahual desgarrado hacia el campamento militar. No existía entrenamiento humano capaz de anular por completo el respeto ancestral que la vida animal sentía por estos depredadores que parecían haber sido diseñados para la ejecución perfecta. El instructor pasaba las noches acariciando las cabezas de sus perros, tratando de calmar unos temblores que él mismo sentía en lo más profundo de su propio ser herido. La relación con sus animales se forjó en este infierno compartido, donde el silencio era la única protección contra la locura que acechaba fuera del círculo de luz de las fogatas. La limpieza institucional de los sitios de contacto solía incluir el uso de napalm y otros agentes incendiarios para garantizar que no quedara ni un solo rastro celular de las criaturas. Aurelio fue testigo de cómo colinas enteras eran reducidas a cenizas bajo la justificación de combatir supuestos brotes de fiebre hemorrágica o plagas agrícolas devastadoras para la región. Los camiones de la Secretaría de Salud servían como fachada para el transporte de restos biológicos hacia laboratorios de alta seguridad, cuyo paradero era desconocido incluso para los operativos de alto rango. El borrado de evidencias no se limitaba a lo físico, pues incluía la eliminación sistemática de testigos civiles y la alteración de registros parroquiales en los pueblos afectados. El protagonista comprendió que formaba parte de Mundius, una maquinaria de olvido que priorizaba el secreto de Estado sobre la seguridad real de la población civil mexicana. Los archivos oficiales sobre los ataques del Nahual fueron quemados en los sótanos de los cuarteles generales, sustituidos por versiones edulcoradas que hablaban de accidentes mineros o conflictos ejidales violentos. Aurelio conservó fragmentos de protocolos secretos en su memoria, códigos de respuesta que nunca debieron ser activados en tiempos de paz, pero que eran moneda corriente en las zonas de sombra.
El aislamiento informativo era total, creando una realidad paralela donde los monstruos no existían siempre y cuando nadie tuviera el valor de nombrarlos en voz alta ante las autoridades. El hombre sentía que su vida era una ficción construida sobre los cadáveres de quienes intentaron contar la verdad y terminaron desaparecidos en la inmensidad del paisaje nacional. Esta carga de silencio fue lo que finalmente lo empujó a buscar el anonimato en Zacatecas, lejos de los radares gubernamentales y la paranoia institucional. La fisiología del horror que Aurelio estudió en secreto revelaba una criatura con una capacidad de aceleración muscular que permitía cubrir distancias de 50 metros en apenas 3 segundos. El nahual no corría como un cuadrúpedo convencional, sino que utilizaba sus extremidades superiores para impulsarse en saltos parabólicos que recordaban el movimiento de los grandes simios, pero con una precisión depredadora. Su piel no era solo una capa protectora, sino un órgano sensorial complejo, capaz de detectar vibraciones sutiles en el suelo y cambios mínimos en la temperatura ambiente del entorno. El protagonista recordaba haber visto ejemplares que mostraban signos de cirugías antiguas, lo que sugería que algunas de estas entidades habían sido capturadas y modificadas por manos humanas antes de escapar. La posibilidad de que el horror fuera una creación artificial y no una evolución natural era una sospecha que le quitaba el sueño constantemente. El descubrimiento de una guarida activa en el desierto de Chihuahua fue el evento que rompió definitivamente la fe de Aurelio en la cadena de mando militar superior. En lugar de ordenar la destrucción del sitio, los altos oficiales enviaron a un equipo de científicos para recolectar muestras vivas de las crías de la entidad. El instructor vio cómo metían a los pequeños seres, que ya mostraban colmillos y garras funcionales, en cajas de acero reforzado, mientras los padres eran abatidos desde helicópteros de combate. El sonido de los lamentos de las criaturas era casi humano, una frecuencia de dolor que se grabó en la mente del hombre como un tatuaje de culpa imborrable. Aquello no era una defensa de la patria, sino un experimento de armamento biológico donde la ética había sido sacrificada en favor de una ventaja táctica oscura e inmoral. La plausibilidad biológica de la amenaza radicaba en su estructura ósea, la cual presentaba una densidad mineral 3 veces superior a la de un ser humano promedio del mismo peso. Esto les otorgaba una resistencia casi sobrenatural ante los impactos directos, permitiéndoles seguir atacando incluso después de haber recibido múltiples disparos de calibre reglamentario en zonas no vitales. Aurelio observó durante las autopsias clandestinas cómo los tejidos de estas criaturas se cerraban rápidamente, una regeneración celular acelerada que el gobierno deseaba replicar para sus propios soldados de élite. El nahual no era un espíritu del folclore mexicano, sino una máquina biológica optimizada para la supervivencia en condiciones extremas y la dominación absoluta de su cadena alimentaria local. La ciencia oficial prefería ignorar estos hallazgos para no tener que explicar el origen evolutivo de un depredador que claramente los consideraba como simples presas fáciles. Las cicatrices en el pecho de Aurelio, ocultas bajo su camisa de trabajo, eran el testimonio físico de su último encuentro directo con una de estas entidades antes del retiro. Un nahual joven lo había alcanzado con una garra en un callejón oscuro de una zona industrial, dejando marcas que nunca terminaron de sanar por completo a pesar de los cuidados médicos. La herida supuraba ocasionalmente un líquido ámbar que no parecía sangre humana, un recordatorio constante de que algo de la criatura se había quedado dentro de su sistema biológico. El protagonista sentía que el veneno del monstruo estaba transformando su percepción del mundo, permitiéndole oler el miedo en otros y ver detalles en la oscuridad que antes le resultaban invisibles. Sus manos temblaban no solo por la edad, sino por una inquietud celular que parecía responder a la cercanía de la amenaza que ahora acechaba su rancho en Zacatecas. El sacrificio moral más grande de su carrera fue el haber tenido que abandonar a un compañero herido para asegurar la evacuación de las muestras biológicas recolectadas en campo. Aurelio recibió la orden directa por radio y tuvo que cerrar la escotilla del transporte blindado mientras escuchaba los ruegos del sargento Jiménez fuera del vehículo táctico. El recuerdo de esos ojos suplicantes desapareciendo bajo la sombra del depredador era la pesadilla recurrente que lo había perseguido hasta el rancho Las Sombras en busca de paz. El silencio institucional que siguió a la misión borró la existencia de Jiménez de todos los registros, dejando a su familia con la mentira de una deserción deshonrosa. Aurelio se convirtió en el custodio de una verdad que nadie quería escuchar, un fardo de deslealtad que pesaba más que cualquier equipo de combate que hubiera cargado. De regreso al presente en el árido paisaje zacatecano,
zacatecano, el exmilitar comprendió que el ciclo del horror original estaba por cerrarse definitivamente frente a su puerta de madera vieja. Las memorias de Chiapas, Chihuahua y Michoacán se fundían en una sola realidad opresiva bajo la luz fría de la luna menguante que bañaba el patio principal. El nahual que lo vigilaba desde las colinas no era un desconocido, sino el descendiente de aquellos que él mismo ayudó a cazar, ocultar o estudiar durante sus años de servicio. La deuda de sangre contraída con la naturaleza y con sus propios compañeros muertos exigía un pago final que no podía ser evadido por más tiempo en el aislamiento. Aurelio miró a sus perros, sintiendo que ellos eran los únicos seres que realmente comprendían la magnitud de la batalla que se avecinaba en la oscuridad del desierto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Aurelio aceptó que el exilio había terminado definitivamente tras la ruptura del perímetro defensivo. No era un hombre dado a las huidas, sino a las trincheras y a la resistencia numantina. En la penumbra de su taller, comenzó a desempolvar el equipo táctico que juró no volver a tocar jamás en su vida civil. El rancho Las Sombras dejaría de ser un refugio para convertirse en un matadero estratégico diseñado para la aniquilación. Revisó los niveles de combustible del generador eléctrico y reforzó las ventanas con láminas de acero sobrantes de viejos proyectos de construcción. Sus movimientos eran lentos, dictados por una artritis que le recordaba cada uno de sus 68 inviernos, pero su mente operaba con la frialdad de un sargento. Sabía que el nahual desgarrado no vendría por hambre, sino por la cuenta pendiente que el destino le cobraba. El cuerpo del veterano protestaba con cada flexión muscular, enviando punzadas de dolor desde sus rodillas desgastadas hasta la base del cráneo. Sin embargo, la adrenalina, esa vieja amante de los tiempos de guerra, comenzó a fluir por sus venas, nublando el cansancio y agudizando sus sentidos embotados. Aurelio limpió el cañón de su escopeta Remington con una parsimonia casi ritual, asegurándose de que cada pieza mecánica funcionara sin la menor fricción posible. Recordó los rostros de los hombres que perdió en la selva, sintiendo que sus sombras se alineaban junto a él en la baranda del rancho. No había miedo en sus ojos, solo una determinación sombría y la certeza de que su vida fue un largo prólogo para este momento. La vejez era un obstáculo físico, pero su voluntad permanecía tan afilada como su cuchillo táctico de acero. Caronte permanecía como una estatua de granito frente al portón principal, con los músculos de sus hombros vibrando bajo la piel color arena. Los 3 pitbulls se repartieron por el patio siguiendo un esquema de defensa circular que Aurelio había reforzado con meses de entrenamiento silencioso. La comunicación entre el hombre y sus perros no requería de gritos ni silbatos. Bastaba una mirada o un gesto sutil para que la unidad se coordinara. El aire del desierto traía el aroma de la lluvia lejana y la sequedad de la tierra roja, mezclados con el olor metálico de las trampas aceitadas. La atmósfera era de una calma artificial, un vacío de sonido que precedía a la ruptura definitiva del orden natural en el rancho. Aurelio sabía que el depredador estaba cerca, evaluando las defensas desde la negrura absoluta de las colinas de Zacatecas. De pronto, el primer cable de tensión emitió un chasquido metálico que cortó el aire como un latigazo en medio de la madrugada. Una bengala de fósforo blanco, activada por el movimiento, estalló en el cielo, bañando el patio con una luz irreal que convirtió las sombras en monstruos. En el borde del perímetro, Aurelio divisó a la criatura, un nahual, desgarrado de proporciones grotescas, cuya piel cenicienta brillaba con un resplandor enfermizo bajo la combustión. El ser se detuvo, sorprendido por la iluminación repentina, revelando una anatomía que parecía un error de la creación divina en este mundo. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, terminados en garras que rayaban el suelo con una impaciencia asesina. No era un animal buscando una presa fácil, sino un verdugo biológico que había rastreado al exmilitar hasta los confines del desierto. El primer disparo de la Remington tronó en la noche, rompiendo el tímpano del silencio y lanzando una lluvia de postas hacia la silueta. El impacto fue certero, pero la criatura apenas retrocedió, emitiendo un sonido que era una mezcla de siseo industrial y rugido humano sofocado. Caronte se lanzó al ataque como un proyectil, seguido por los pitbulls, que flanquearon al monstruo con una coordinación que solo la lealtad absoluta podía dictar. La lucha se convirtió instantáneamente en una vorágine de colmillos, garras y sangre que salpicaba el polvo rojo del patio principal del rancho. Aurelio recargó el arma con movimientos espasmódicos, tratando de ignorar el temblor de sus manos y el sudor frío que le cegaba los ojos. El veterano sabía
sabía que cada segundo de duda era una invitación a la muerte para él y sus caninos. El nahual demostró una inteligencia táctica que Aurelio solo había visto en los informes más oscuros de la inteligencia militar durante su servicio activo. Utilizó su cola prensil para derribar a uno de los pitbulls, lanzándolo contra las vigas de madera con una fuerza que desintegró los huesos. El hombre sintió un desgarro en su propio pecho al escuchar el último quejido de su perro, pero la disciplina de combate se impuso. No había espacio para las lágrimas, solo para la corrección del tiro y la búsqueda de un punto débil en la coraza biológica. El monstruo se movía con una rapidez que desafiaba la percepción humana, convirtiéndose en un borrón grisáceo que evitaba los haces de luz. Aurelio se parapetó tras una barrica de acero reforzado, esperando el momento justo para disparar de nuevo contra la entidad de la sierra. Una revelación perturbadora golpeó al protagonista cuando la criatura pasó cerca de una de las luces fijas de la entrada lateral del rancho. En el hombro izquierdo del nahual, Aurelio pudo distinguir una marca de quemadura circular, una cicatriz que recordaba el sello térmico del Laboratorio Nacional. No era un espécimen salvaje, nacido de la mitología popular, sino un sobreviviente de los experimentos de modificación genética que el gobierno federal realizó. La entidad que ahora intentaba devorarlo era un producto del mismo sistema al que él sirvió con orgullo y ceguera institucional durante años. El horror ya no era solo físico, sino existencial. El veterano estaba luchando contra un pecado del pasado que había cobrado vida propia. El ciclo de la traición y la sangre se cerraba sobre el rancho Las Sombras de forma violenta y definitiva. La batalla escaló hacia una brutalidad primaria cuando Caronte logró cerrar sus mandíbulas sobre la garganta del nahual, ignorando las garras que lo herían. El cangal turco demostró por qué su raza era la elegida para proteger rebaños contra los depredadores más feroces de las estepas de Anatolia. Aurelio aprovechó la distracción para avanzar, disparando a quemarropa contra el torso de la criatura, sintiendo el calor de la explosión y el retroceso del arma. El olor a ozono y carne quemada se volvió insoportable, inundando sus fosas nasales y provocando un sabor a cobre en su boca seca. El monstruo lanzó un grito agudo que parecía contener fragmentos de voces humanas, un lamento que hizo que los vellos de la nuca del hombre se erizaran. Era la agonía de un ser atrapado entre dos mundos que no le pertenecían. Un obstáculo inesperado surgió cuando una patrulla de la policía rural, alertada por los disparos y las bengalas, se detuvo frente a la entrada. Los oficiales, ajenos a la naturaleza de la amenaza, bajaron de su vehículo con las armas en la mano, exigiendo a gritos que Aurelio se rindiera. El veterano intentó advertirles, pero el nahual, herido y furioso, se lanzó contra los recién llegados con una velocidad que no les dio tiempo. En cuestión de segundos, la patrulla se convirtió en un escenario de carnicería total, con metal retorcido y uniformes desgarrados esparcidos por la brecha polvorienta. Aurelio vio cómo la burocracia y la ignorancia civil eran devoradas por la realidad biológica de un depredador que no entendía de leyes. La intervención externa solo sirvió para aumentar la pila de cadáveres en el suelo zacatecano. La distracción de los policías le permitió al nahual recuperar fuerzas, mostrando una capacidad de regeneración celular que Aurelio recordaba haber leído en documentos. Las heridas provocadas por las postas de la Remington se cerraban con una rapidez antinatural, expulsando los perdigones de plomo como si fueran parásitos indeseados. El hombre comprendió que las armas de fuego convencionales solo retrasaban lo inevitable y que necesitaba una estrategia más definitiva para terminar con el horror. Corrió hacia el taller mecánico, donde guardaba los tanques de acetileno y el equipo de soldadura que utilizaba para las reparaciones del rancho. Su plan era atraer a la criatura hacia una trampa de fuego que consumiera su estructura biológica hasta las cenizas. El fuego era el único elemento capaz de purificar el pecado genético que caminaba sobre la Tierra Roja. Caronte, aunque gravemente herido, seguía patrullando el espacio entre su amo y el monstruo, demostrando una resistencia que desafiaba cualquier explicación veterinaria lógica. El perro cojeaba, dejando un rastro de sangre oscura sobre la Tierra Roja, pero sus ojos permanecían fijos en el enemigo con ferocidad inquebrantable. Aurelio sintió una oleada de respeto y dolor por su compañero, prometiéndose que si ambos sobrevivían a esta noche, el cangal conocería la paz. El hombre manipuló las válvulas de los tanques de gas con dedos torpes por la urgencia, creando una atmósfera altamente inflamable dentro del cobertizo. El náhuatl, guiado por su sentido del olfato superior, se acercaba lentamente, saboreando el aire y reconociendo el aroma del miedo que emanaba del cuerpo del veterano. La cacería estaba llegando a su punto de ebullición molecular. El enfrentamiento final se produjo en el interior del
taller, un espacio reducido donde la visibilidad era mínima debido a la neblura del polvo. El nahual entró rompiendo la puerta de madera, sus ojos brillando con una inteligencia maligna que parecía reconocer la trampa, pero se sentía superior. Aurelio, oculto tras una mesa de trabajo pesada, sostenía un encendedor de su época militar, esperando el momento exacto de la zona de ignición. Podía escuchar la respiración pesada del monstruo, un sonido gutural que recordaba al fuelle de una fragua antigua trabajando a plena capacidad. Maicitos, tiempo parecía detenerse, cada segundo estirándose como una liga hasta que la tensión se volvió físicamente dolorosa para los nervios del protagonista. El aire saturado de gas silbaba en sus oídos, marcando el compás de una ejecución inminente en la oscuridad. Con un movimiento fluido, el exmilitar arrojó el encendedor encendido hacia el rastro de combustible que había preparado meticulosamente sobre el suelo de cemento. Una explosión sorda sacudió los cimientos del rancho Las Sombras, envolviendo al nahual en una esfera de fuego azul que iluminó el desierto por kilómetros. El grito del monstruo fue algo que Aurelio nunca olvidaría. No era un sonido de este mundo, sino una cacofonía de agonía y rabia. A pesar de las llamas, la criatura intentó lanzarse sobre el hombre una última vez. Con sus garras extendidas y su mandíbula abierta en odio, Aurelio rodó por el suelo, esquivando el impacto por escasos centímetros mientras el calor de la deflagración le quemaba el vello de los brazos. El cobertizo se convirtió en un horno crematorio para la aberración. El techo del cobertizo comenzó a colapsar bajo el efecto del calor extremo, sepultando los restos del nahual bajo una montaña de vigas calcinadas. Aurelio logró salir a rastras, tosiendo por el humo denso y sintiendo cómo el frío de la noche de Zacatecas golpeaba su piel quemada. Se desplomó sobre la tierra roja, buscando con la mirada a Caronte y a los pitbulls sobrevivientes en medio del caos de cenizas. Solo él, Kangal y un pitbull permanecían en pie, acercándose a su dueño con pasos vacilantes y lamidos cargados de una lealtad absoluta. El silencio regresó al rancho, pero era un silencio diferente, uno que pesaba con la gravedad de las verdades reveladas y los sacrificios. El fuego había consumido al monstruo físico, pero las brasas de la memoria seguían ardiendo con fuerza. Mientras el fuego se consumía lentamente, Aurelio notó un movimiento extraño entre las ruinas del taller, algo que no encajaba con el enfriamiento natural. Al acercarse con precaución, descubrió que el cuerpo del nahual se estaba deshaciendo en una especie de polvo grisáceo muy fino y volátil. Entre los restos, encontró una cápsula de titanio grabada con el escudo nacional y una serie de códigos alfanuméricos que indicaban su origen secreto. La prueba definitiva de la implicación gubernamental estaba ahora en sus manos, un fardo de responsabilidad histórica que lo convertía en un objetivo prioritario. El hombre comprendió que la batalla física contra el monstruo había terminado, pero que la guerra contra el sistema que lo creó apenas comenzaba. La conspiración del silencio nacional tenía ahora un testigo que no estaba dispuesto a callar. El envejecimiento físico de Aurelio se hizo evidente en ese momento de calma absoluta, con sus articulaciones gritando de dolor y su corazón latiendo débilmente. Se sentó en un viejo tronco de encino, observando cómo los primeros rayos del sol comenzaban a teñir de rosa el horizonte de Zacatecas. El rancho Las Sombras ya no era su hogar, sino una escena del crimen que pronto sería invadida por hombres de negro oficiales. Sabía que debía moverse rápido, reunir lo poco que le quedaba y buscar un nuevo escondite donde poder documentar todo lo que había vivido. La redención no llegaría a través del olvido, sino mediante la exposición de la verdad, sin importar el costo personal que representara. El exmilitar se preparó para una vida de fugitivo, cargando con el peso del horror biológico. La vigilancia gubernamental no tardaría en manifestarse en forma de helicópteros negros y convoyes militares sin insignias que rastrearían la señal de la bengala nocturna. Aurelio cargó a Caronte en la parte trasera de su vieja camioneta, cubriéndolo con mantas para proteger sus heridas del viento frío del amanecer. El pitbull sobreviviente saltó al asiento del copiloto, manteniendo una vigilancia alerta sobre el camino que se abría ante ellos entre las colinas. El hombre miró por última vez su propiedad, sintiendo que dejaba atrás no solo un rancho, sino una parte de su alma herida. La lucha contra el nahual desgarrado lo había devuelto a la vida, recordándole que su deber como soldado nunca terminó realmente. El desierto zacatecano guardaba ahora el secreto de una batalla que la historia oficial preferiría ignorar para siempre. En el camino hacia la frontera con el estado vecino, Aurelio comenzó a redactar mentalmente los informes que enviaría a los pocos periodistas
periodistas independientes. Sabía que su palabra contra la del Estado mexicano de los 90 tenía poco peso, pero las pruebas físicas rescatadas hablaban por sí solas. La sospecha de que el nahual se había reproducido o que existían más instalaciones como la que dio origen a su atacante era inquietante. Si un solo espécimen había causado tanta destrucción, la posibilidad de una expansión descontrolada de estas entidades representaba una amenaza existencial para el país. El veterano se sentía como un profeta del desastre, portando una verdad que pocos estarían dispuestos a creer o a enfrentar. Su misión era ahora alertar al mundo sobre los lobos que vestían uniformes de laboratorio en la sombra. Al detenerse en una gasolinera solitaria para reabastecerse, Aurelio vio su reflejo en el cristal sucio y no reconoció al hombre cansado que miraba. Sus ojos, antes apagados por la depresión y la pérdida de su esposa, brillaban ahora con una intensidad febril y una claridad casi animal. Las cicatrices de sus manos parecían vibrar bajo la piel, como si el veneno de la criatura estuviera mutando su propia percepción sensorial física. Comprendió que el contacto con el nahual lo había cambiado para siempre, no solo emocionalmente, sino quizás a un nivel biológico que aún desconocía. El fardo de la verdad era pesado, pero la carga de la transformación era algo que solo él podría llevar con dignidad. El camino por delante era incierto, pero el instinto de cazador estaba más vivo que nunca en su interior. Finalmente, el sol de Zacatecas iluminó por completo el paisaje árido, revelando la inmensidad de un territorio que guardaba más secretos de los registrados oficialmente. Aurelio condujo hacia el norte, alejándose de las columnas de humo que aún se elevaban desde el rancho Las Sombras, marcando el fin definitivo. Sabía que la criatura que enfrentó era solo un eslabón en una cadena de horrores que el hombre intentó domar sin éxito alguno. La batalla final no fue un triunfo de la luz, sino un empate amargo entre dos depredadores que se reconocían como iguales en ferocidad. El legado de la manada y el secreto del nahual ahora viajaban con él, listos para ser entregados a quien tuviera el valor. El viejo entrenador de perros militares ya no buscaba la paz, sino la justicia de los condenados. Don Aurelio se detuvo frente a una vieja libreta de apuntes, sus dedos temblorosos aferrando el bolígrafo con una urgencia que rayaba en la desesperación física. Sentado en una habitación alquilada en las afueras de Coahuila, el exmilitar comenzó a redactar lo que sabía que sería su última declaración antes de que el silencio lo reclamara por completo. No escribía para obtener perdón ni para limpiar su historial manchado por el servicio institucional, sino para dejar un rastro de pan en un bosque lleno de lobos genéticos hambrientos. Cada palabra era un esfuerzo titánico contra la fatiga que le pesaba en los párpados, una lucha contra el tiempo que se le escapaba entre las grietas de sus manos heridas. En su mente, el rugido del nahual seguía vibrando, recordándole que la batalla física había terminado, pero la guerra por la memoria histórica apenas comenzaba para él. El protagonista sentía cómo la temperatura de su cuerpo oscilaba de manera errática, un síntoma de la infección biológica que había contraído durante el combate final en el rancho Las Sombras. Sus venas, ahora de un azul oscuro casi negruzco, resaltaban bajo la piel pálida como raíces que buscaban nutrirse de una tierra que ya no le pertenecía al hombre. Comprendió que la criatura no solo buscaba matarlo, sino marcarlo con un legado de transformación que desafiaba su propia condición humana y su integridad celular básica. No era una enfermedad común, sino una reescritura molecular dictada por los laboratorios que jugaron a ser dioses con el ADN nacional en Las Sombras. Aurelio observaba sus reflejos en el espejo sucio y veía cómo su mirada perdía el brillo de la razón para adquirir la fijeza depredadora de su antiguo adversario. La metamorfosis era su castigo final. Caronte descansaba a sus pies, un bulto de pelaje y cicatrices que respiraba con una dificultad mecánica que partía el corazón del viejo entrenador zacatecano en 1000 pedazos. El perro ya no era el mismo. Sus instintos de guardián habían sido sustituidos por una vigilancia nerviosa, un pánico que lo obligaba a gruñirle a las sombras que se proyectaban en las esquinas de la habitación. Aurelio sabía que la lealtad de su manada fue el único escudo real contra el horror, pero el precio pagado en sangre y trauma fue demasiado alto para ser ignorado. El silencio del desierto, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía una amenaza latente que escondía los ecos de los otros perros que no lograron sobrevivir a la carnicería nocturna. La soledad se sentía como un fardo físico, una presión en el pecho que ninguna medicina aliviaba. Los informes que Aurelio dejó esparcidos en correos
correos, anónimos y buzones muertos eran su última línea de defensa contra el olvido sistemático que el gobierno planeaba imponer sobre su historia. El exmilitar sabía que los helicópteros negros y los hombres sin rostro no tardarían en encontrar su rastro. Guiados por el calor de la cápsula de titanio que aún custodiaba con celo, no buscaba una confrontación heroica, sino una entrega simbólica del fardo a quienes tuvieran el valor de mirar directamente al abismo de la experimentación biológica ilegal en 1900. México, la responsabilidad histórica pesaba más que cualquier equipo de combate, obligándolo a mantenerse despierto a base de café negro y una voluntad de hierro forjada en las unidades de élite. Él no era un salvador, sino un mensajero de la tragedia que se avecinaba para las zonas rurales y sus habitantes. En su confesión terminal, el hombre detalló las coordenadas de los sitios de contacto que el ejército había borrado de los mapas oficiales durante las últimas 2 décadas del siglo XX. Cada ubicación representaba una fosa común de la verdad, un lugar donde la naturaleza había sido violada por la ambición científica de mandos militares obsesionados con la supremacía táctica. Aurelio describió cómo los nahuales no eran entes aislados, sino parte de una expansión biológica que ya no podía ser contenida por cercas de alambre de espino ni patrullas especiales. Su letra, aunque por momentos ilegible, transmitía la urgencia de alguien que sabe que el mundo que conocía estaba por desmoronarse bajo el peso de sus propios secretos biológicos. No buscaba redención, sino la simple honestidad de quien ha visto al monstruo a los ojos y ha reconocido su propio reflejo en ellos. La amenaza no fue eliminada con el incendio del rancho Las Sombras, y esa era la verdad más amarga que el protagonista tuvo que plasmar en sus notas finales de vigilia. Durante las últimas 3 noches, Aurelio había escuchado nuevamente el sonido del metal retorcido y los siseos industriales que emanaban de la oscuridad más allá de su ventana protegida con láminas. Comprendió con horror que el nahual que enfrentó era solo un explorador, un individuo enviado para probar las defensas del último testigo vivo de su estirpe, modificada genéticamente por el hombre. La criatura se había reproducido en las sombras de la sierra, expandiendo su presencia depredadora hacia áreas que el gobierno federal prefería considerar seguras para el comercio y la vida civil. La lucha física había sido un simple intervalo en un conflicto biológico de proporciones bíblicas. El legado que Aurelio dejaba atrás estaba manchado por el cobre de la sangre y el hollín de las mentiras institucionales que ayudó a construir durante su juventud militar activa. Se sentía responsable por cada vida que los nahuales reclamarían en el futuro, reconociendo que su silencio inicial fue el terreno fértil donde creció la pesadilla que ahora lo acechaba. El exmilitar ya no luchaba por su propia supervivencia, sino por la integridad de la memoria de sus compañeros caídos en la selva y el desierto mexicano hace años. Cada párrafo escrito era una pequeña victoria contra el borrado oficial de la historia, una bengala de fósforo blanco lanzada hacia la oscuridad de la conciencia nacional. Sus manos, antes entrenadas para la destrucción y el control canino, ahora servían como las últimas herramientas de una verdad que se negaba a morir. La transformación en el cuerpo de Aurelio alcanzó un punto de no retorno cuando sus sentidos comenzaron a filtrar la realidad a través de una lente puramente instintiva y animal. El hombre podía oler el miedo de los inquilinos en el pasillo de la pensión y escuchar el flujo de sangre en las venas de Caronte con una precisión aterradora. Su lucha ya no era externa, sino una batalla mental para conservar su humanidad frente a la biología depredadora que intentaba colonizar su conciencia desde el interior de sus propias células. Se aferraba a los recuerdos de su esposa, fallecida como si fueran anclas, en una tormenta sensorial que amenazaba con arrastrarlo hacia la ferocidad absoluta del nahual desgarrado. La ironía de convertirse en lo que alguna vez juró cazar no escapaba a su mente analítica, sumiéndolo en una melancolía profunda. Dejó la libreta sobre la pequeña mesa de madera junto a la cápsula de titanio y su vieja placa de identificación militar, esperando que el próximo ocupante tuviera la curiosidad necesaria. Aurelio se puso de pie con una lentitud que denotaba la aceptación final de su destino, caminando hacia la puerta mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Coahuila. No se llevó armas, pues sabía que contra lo que venía por él, el acero y la pólvora eran herramientas obsoletas de un tiempo que ya había pasado definitivamente. Su único compañero de viaje sería Caronte, quien lo seguía con una cojera noble, unidos ambos por el mismo veneno y la misma lealtad inquebrantable hacia la verdad dolorosa. El hombre no miró atrás, sabiendo que su rastro pronto sería borrado por los equipos de limpieza gubernamentales. La figura del veterano se recortó contra el crepúsculo
título mexicano, una silueta encorvada por el peso de décadas de secretos y combates contra lo imposible en las sombras de la nación. Sus pasos sobre el suelo de grava emitían un sonido rítmico, un eco de las marchas militares que alguna vez lideró con orgullo y convicción bajo la bandera tricolor mexicana. Aurelio sentía que el aire de la noche lo llamaba con una voz que solo su nueva biología podía entender, una invitación a regresar a la serranía de donde nunca debió salir realmente. La ciudad a sus espaldas, con sus luces artificiales y su indiferencia civil, le resultaba ahora un paisaje alienígena y claustrofóbico que no podía ofrecerle ningún consuelo real. El viejo entrenador de perros se adentró en la negrura del desierto, listo para el encuentro final. La advertencia final de Aurelio no era una súplica de ayuda, sino una profecía, sombría para las generaciones que heredarían un país construido sobre laboratorios ocultos y monstruos muy reales. Sus últimas notas advertían que el silencio no es una protección, sino una incubadora para los horrores que el hombre cree poder controlar con tecnología y decretos oficiales de seguridad. El nahual desgarrado no era un mito del pasado, sino el futuro de una evolución forzada que no conoce la piedad ni respeta las fronteras de la razón humana establecida. Aquellos que se adentraran en las sombras de Zacatecas o Chiapas debían hacerlo sabiendo que la cadena alimentaria ya no los situaba en la cima, sino como simples peones en un juego biológico oscuro. La verdad estaba ahí fuera, escrita en cicatrices y polvo rojo. El silencio absoluto descendió sobre la habitación vacía, interrumpido únicamente por el aleteo de las páginas de la libreta bajo la brisa que se colaba por la ventana entreabierta de la pensión. Don Aurelio ya no estaba allí para defender sus palabras, pero su legado de sangre y resistencia permanecía grabado en cada trazo de tinta sobre el papel amarillento de la libreta. El desierto de Coahuila parecía haber tragado al hombre y a su perro, integrándolos en la geografía de lo que nunca será contado en los libros de texto oficiales del Estado. La batalla por la memoria histórica continuaría en manos de quien encontrara aquel fardo de secretos, asumiendo la responsabilidad de una verdad que quema las manos y el alma de quien la posee. El bosque no olvida el rastro de la sangre. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.